Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derrama por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Oh, 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 oh. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Pero el número de muertes no Pico de desciende la pandemia, se considerablemente. estimaba que a mediados de abril Las fallas en la principal hidroeléctrica del país llevó al gobierno a suspender las clases y las actividades. Si hay algo que es constantemente probado, es nuestra fe. A lo largo de esta serie y a través de principios bíblicos, anhelamos que el Señor fortalezca nuestra fe ante lo desconocido, ante la opresión y la injusticia,
ante el sufrimiento, aún ante los desaciertos de la vida, ante la pérdida y sobre todo ante aquello que creemos imposible, que al enfrentarnos a todas estas situaciones podamos mantenernos firmes con una fe inconmovible. Saludos para todos. Hoy quisiera iniciar una serie de enseñanzas que he llamado Fe Inconmovible. Dice el Salmo 125, el versículo número 1, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Aquel primer día de la semana en el que Jesús resucitó, dice que unas mujeres llegaron a la tumba, llegaron a aquel lugar para terminar de preparar el cuerpo, ya que en los días anteriores no les había dado la oportunidad de hacerlo. Pero al llegar a aquel lugar se encontraron con algo extraordinario, algo maravilloso, y es que la tumba estaba vacía. Cristo había resucitado. Dice que los ángeles así se lo hicieron saber. Le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Ellas corrieron para dar la noticia al resto de las personas, en especial a los discípulos, y allí se encontraba un hombre llamado Tomás. Tomás les dijo, si yo no veo, entonces no creeré. Si no puedo ver las heridas de sus pies, las heridas de sus manos. Es más, si no puedo meter mi dedo en sus heridas, entonces no creeré. Lo cual, al pensarlo, nos damos cuenta que esto es un contrasentido. Porque la fe, según dice la Escritura, es la convicción, es estar seguro de aquello que no podemos ver. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Así que si hablo de fe, no estoy hablando de cosas que puedo percibir con mis sentidos. Hay personas que esperan que las cosas ocurran para poder creer en ellas y piensan que entonces de esa manera son personas de fe, pero no es así. La fe es anticipar, mirar con ojos espirituales aquellas cosas que aún todavía no han ocurrido. Ahora, yo pienso que todo hijo o hija de Dios basa su vida en la fe. Por eso hoy entonces quiero iniciar esta serie hablándoles acerca de las bases de fe de un cristiano. ¿En qué basa un cristiano su fe? Miremos algunos elementos importantes. Lo primero que quiero mencionarles es que un cristiano basa su fe en Dios. Dice Hebreos capítulo 11, el versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Pienso que todos podemos creer en lo que decidamos creer. Dios no nos obliga a creer en Él, pero si somos cristianos, si hemos decidido abrazar la fe que el Señor Jesucristo nos ha dado, entonces Dios debe ser la base, lo que le da sustento a esa fe. Un cristiano usa su fe para creer en Dios por algunas razones muy particulares. Una de ellas es porque seguimos a un Dios que no podemos ver con nuestros ojos. Un Dios que no podemos palpar con nuestras manos ni oír con nuestros oídos naturales, pero la fe es la que nos conecta con Él. Y lo que dice la carta a los Hebreos es que es imposible que nosotros podamos agradar a Dios, seguirle, confiar en Él, a menos que creamos que Él existe. Y es lo primero, creer que Él existe. No podemos seguir un Dios si dudamos, si somos como dice la carta de Santiago, si dudamos dentro de nuestro corazón, si un día sí, un día no. Nuestra fe tiene que ser firme, reconociendo que Dios es verdadero y fiel. Y eso le dará sustento, le dará soporte a cualquier cosa
que a partir de allí nosotros podamos creer. Pero también dice que Él recompensa a quienes le buscan. Es otra convicción que tú y yo, si creemos en Jesucristo, debemos tener. La convicción de que Dios no solamente está allí, no solamente es el que formó las cosas que existen, el que hizo toda la creación y llamó a las cosas por sus nombres y sostiene las cosas, sino que también galardona, es decir, provee para aquellos que deciden creer en Él. Porque es importante fundamentar nuestra fe en Dios. Por un lado, porque Dios es invisible, pero real. No podemos percibirlos con nuestros sentidos, pero es real. Por otro lado, Dios es Dios todopoderoso. Y cuando basamos nuestra fe en Él, esto le da firmeza a nuestra fe, entendiendo que nada está por encima del poder y la autoridad de nuestro Dios. Esas cosas que decidimos creer, en aquellas que decidimos confiar, cuando las basamos en las promesas de Dios y entendiendo que Dios es todopoderoso, una de las cosas que viene a nuestra mente y que puede subir a nuestro corazón es que para Dios nada es imposible. La palabra imposible no existe para Dios. Son limitaciones humanas. Hay cosas que para nosotros pueden ser imposibles, pero Dios no es así. Y eso le da firmeza a lo que creemos, sobre todo cuando nosotros decidimos confiar en aquellas cosas que Dios nos dice. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de confiar en Dios y hacer de Él la base de nuestra fe es que Él es eterno. Y como confiamos en un Dios que es eterno, esto le da trascendencia a nuestra fe. Es decir, no es que hoy podemos confiar y mañana no sabemos. Hay personas que viven la vida creyendo que su Dios puede cambiar de un momento a otro, puede cambiar de opinión, puede en el tiempo ser diferente, pero nuestro Dios es eterno. Su confianza es eterna, su seguridad es eterna. Lo que nosotros esperamos de Él es eterno y eso le da trascendencia a nuestra fe. ¿Por qué esto es relevante e importante para nosotros? Porque podemos entonces confiar no solo lo temporal, sino el resto de nuestra vida, incluyendo nuestra vida eterna, a Él. Otra de las cosas es que Dios no miente. Y si Dios no miente, esto nos da confianza. Porque triste es confiar en alguien que no sabemos si está mintiendo, si no está diciendo la verdad. Jesús decía, no se preocupen, es más, no se angustien, decía Él. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sabes por qué nosotros podemos saber que Jesús vendrá por nosotros? Porque Dios no miente. Porque Dios no cambia en el camino, sino que su verdad permanece para siempre. La carta a los Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Por otro lado, creer en Dios es creer en Jesucristo como Hijo de Dios y Dios mismo. Y lo que nos dice la carta a los Hebreos es que si nosotros decidimos creer, es porque la fe nos ha sido entregada por nuestro Señor. Todo cristiano, todo hijo de Dios, entiende y no olvida que su fe le viene del Señor. Él ha plantado en nosotros la capacidad de creer, pero también dice que Él es el que perfecciona nuestra fe.
Es el que nos ayuda en medio de nuestra vida a ir trabajando y haciendo crecer nuestra fe. Jesús en muchos momentos habló acerca de ella, porque es una palabra tan pequeña, pero tiene una trascendencia tan amplia. Tiene un significado tan grande, un impacto tan grande en nuestra vida. Tanto así que Jesús dijo, la fe es como un grano de mostaza, que siendo una pequeña semilla, una de las semillas más pequeñas de todas las que existen, dice, una vez que es plantada, puede convertirse en un gran arbusto. Dice, igual es la fe. Puede parecer algo pequeño, pero no se trata del tamaño de la fe, sino de lo que el potencial de ella representa o lo que el potencial de ella representa para cada uno de nosotros, los que hemos decidido creer. Así que Jesús, por un lado, es el que planta la capacidad para creer, pero es el que también hace que aquello en lo que creemos se lleve adelante. Hoy te animo a confiar y a basar tu vida en Dios, a basar tu fe, tus decisiones en Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Cristo es el que hará posible que tales cosas y tales convicciones puedan llevarse adelante en las diferentes áreas de nuestra vida. Desde las cosas más pequeñas e insignificantes hasta las cosas más trascendentes de la vida. Dios nos ha dado entonces la capacidad de creer. Pero el que lleva adelante eso es Dios mismo. Así que lo primero es basar nuestra fe en Dios. ¿Crees en Jesucristo como Hijo de Dios? Entonces puedes llamarte no solo cristiano, sino que puedes llamarte Hijo de Dios. Lo segundo de lo que quiero hablarte es que todo cristiano basa su fe en la palabra de Dios, es decir, en su palabra, como lo expresa Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Hay una versión que lo dice así: la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe de todo cristiano se fortalece por medio del oír y creer la palabra de Dios. Porque esto nos ayuda en alguna medida a pensar en la palabra de Dios. Nos ayuda también a hablar la palabra de Dios y a actuar de acuerdo a ella. Pensemos en lo primero, pensar la palabra de Dios. Dice la Escritura que tal somos nosotros internamente, así actuamos. Si pensamos de una forma, ese pensamiento es el que guiará las decisiones que tomemos, las acciones que emprendamos, porque no podemos pensar de una manera y actuar de otra, por lo menos no de forma constante y consecuente. Pero si nosotros decidimos que sea la fe la que guíe nuestra vida, entonces la palabra del Señor debe ser plantada en nuestra mente, en nuestros pensamientos, de tal manera que los pensamientos nos guíen. Porque si queremos actuar con fe, necesitamos pensar con fe. Porque sería incoherente que nosotros seamos personas incrédulas en nuestros pensamientos, pero que nuestras acciones entonces tiendan a la confianza o viceversa. No ocurrirá que nuestros pensamientos tiendan a la confianza y nuestras acciones nos lleven por otro camino. Porque lo que guía nuestra vida, lo que guía nuestras decisiones, lo que guía cada área de ellas es nuestra manera de pensar. Pero lo que guía la manera de pensar de un cristiano es la palabra del Señor. Lo otro, a lo que nos ayuda la palabra es a hablarla. Y aún a eso yo te animo, a hablar la palabra de Dios.
Porque cuando decidimos hablar la palabra de Dios, ya entonces deja de ser solo un pensamiento, comenzamos a actuar como el mismo Dios lo hace. Dios habla con confianza y con seguridad, y aún su palabra hace que las cosas que no son lleguen a ser. Ahora, cuando se trata de fe, no se trata solo de hablar por hablar, sino hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Jesús decía, yo me voy, pero no se preocupen, porque les enviaré a un consolador, al Espíritu Santo. Y dice, Él les recordará cada cosa que antes les ha sido dicha. Una de las obras del Espíritu es que nos recuerda en nuestras mentes, y aún espiritualmente nos recuerda la palabra que antes hemos metido a nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar de acuerdo a ella. Cuando piensas en tu familia y quieres bendecirla y quieres actuar con fe en relación a ella, entonces habla la palabra de Dios en relación a ellos. Habla la palabra de Dios con tus hijos. Habla la palabra de Dios con tu cónyuge. Habla la palabra de Dios con cada persona que te rodeas, y verás que la palabra de Dios hará aquello para lo cual ha sido enviada. Porque así lo dice la Escritura. Dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Hay un poder en la palabra, pero no en la nuestra, sino en la palabra de Dios. Cuando leemos Génesis, nos damos cuenta que la creación entera llegó a existir por medio de la palabra. Y Juan en el capítulo 1 también dice, en el principio era el verbo, es decir, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de Jesucristo. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando decidimos hablar la palabra de Dios, hay un respaldo de Dios mismo hacia su palabra, porque dice que no volverá vacía. Así que cuando tú decides creer y confiar la palabra de Dios, Dios respaldará lo que antes Él ha dicho. Porque no se trata de cualquier promesa, no se trata de la promesa de cualquier persona, sino de aquel cuyo sí es sí y cuyo no es no. Aquel cuya autoridad está por encima de todas las cosas y que nadie puede ponerse en contra, que nadie puede desestimar y subestimar la palabra del Señor sin encontrarse con el Dios mismo de esa palabra, con el Dios que ha dicho esa palabra, o más propiamente tendría que decirlo, con Dios, el cual ha dicho tal palabra. Por un lado está la palabra escrita. Desde luego, encontramos en la Escritura, en la Biblia, encontramos la palabra del Señor. Esa es la palabra de Dios. Nos ha sido entregada de forma escrita. Dios usó a hombres capaces de poder transmitir el mensaje de Dios de forma que para nosotros fuera comprensible. Pero la palabra de Dios va más allá, porque su palabra es eterna. Su palabra permanece para siempre. Lo otro que ocurre cuando decidimos basar nuestra fe en la palabra de Dios es que no solamente nos permite pensar la palabra y hablar la palabra, sino que nos permite vivir la palabra. Nos permite actuar de acuerdo a ella. Ella es la que guía. El libro de los Salmos dice que la palabra del Señor es como una lámpara que ilumina nuestro camino, que ilumina nuestro diario andar. Y no solo en asuntos espirituales, no solo en asuntos eternos, no solo en aquello que es trascendente y muy grande y es muy especial, aún en los pequeños detalles. Quizás tengas que tomar decisiones estos días. Y cuando miras alrededor, quizás te desanimas a tomar ciertas decisiones. Pero hoy oro al Señor para que la sabiduría de la palabra suya, esa que ha sido plantada en tu corazón,
o que será plantada en tu corazón en los días que vienen, pueda guiar tus pasos, confiados en que cuando es la palabra de Dios la que guía nuestro diario andar, entonces el resultado es el que Dios antes ha dicho que será. Porque Dios es el que producirá en nosotros el querer y el hacer. Dios es el que cumplirá cabal y fielmente aquello en lo que decidimos creer cuando lo que creemos es su palabra. Hay palabra de Dios en relación a tu vida personal. Por ejemplo, Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y esto por qué? Porque Dios nos ama con un amor profundo, con un amor eterno, con un amor incondicional. Porque no solo nos creó, sino que cuando nos apartamos de Él, también nos redimió. Envió a su Hijo como una muestra del profundo amor que nos tiene. Dios desea nuestro bien. Pero no solo en esa área. Dios desea que aún en las necesidades que tenemos podamos encontrar la provisión para suplir cada una de ellas. Y eso, o en medio de las necesidades, encontrar en Dios la provisión para nosotros. Dios desea cubrir cada una de nuestras áreas y eso está ligado a la fe. Por eso Jesús decía, no sean como los paganos que se preocupan de qué van a comer o de qué van a beber o cómo se van a vestir. Pero ustedes, si son personas de fe, confíen que si Dios es capaz de vestir aún a las aves, a la hierba del campo o alimentar a las aves de los cielos, ese mismo Dios cuidará de ustedes. Son palabras que Dios ha dicho y que tienen un impacto en nuestra vida. Y así en cada área. La Escritura dice que Él es el que sana todas nuestras enfermedades. Confía en la palabra del Señor y vive de acuerdo a ella. Una de las cosas que Satanás desea y que tratará de hacer contra nosotros es robarnos la palabra de Dios, porque Él conoce el impacto que ella puede tener en la vida de un hombre o una mujer de fe. Mira lo tercero y último que quiero mencionar en relación a aquello que le da base a nuestra fe, su pacto, el pacto que Dios ha hecho con nosotros, como cristianos, como hijos e hijas suyos que somos. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. La fe entonces está basada en un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Jesús, antes de ir a la cruz, dice la Escritura que se reúne con sus discípulos para comer. Y toma pan, le da gracias al Señor, lo parte y dice, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Luego dice que de la misma manera tomó también la copa y sirviéndoselas les dijo, esta copa representa el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Porque el anterior pacto, según lo que dice la carta a los hebreos, nos mantenía atados al pecado, porque nadie podía por sus propios medios cubrir o cumplir todas las exigencias y demandas de Dios para ser liberados del pecado. Pero Jesús vino para morir una vez y para siempre y liberarnos de ese yugo que nos oprimía, para darnos libertad. Y eso lo hizo a través de un pacto que Él estableció con nosotros.
Por eso en cada decisión que tomamos debemos pensar que nosotros hemos sido rescatados, que nosotros hemos sido salvos, comprados a precio de sangre, y nuestra fe se fundamenta en lo que Jesucristo dice que somos. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. Así lo expresa el apóstol Pedro. Nosotros que en otro tiempo éramos llamados simplemente gentiles, un pueblo separado de Dios, dice, ahora somos pueblo. Y no cualquier pueblo. Por medio del pacto, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos una nación santa. La iglesia es eso. Somos el pueblo adquirido por Dios. Somos linaje escogido. Dice que somos un real sacerdocio. Y no se trata de un sacerdocio verdadero. Ahí la palabra real lo que significa es pertenecemos a un reino. Por medio del pacto que Jesús ejecutó por orden y por amor de parte de su Padre hacia nosotros, hemos sido trasladados, dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo suyo. Por eso Lucas capítulo 12, versículo 32 dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Pertenecemos al reino de Dios y en eso fundamentamos nuestra fe. Somos hijos de Dios, somos representantes suyos aquí en la tierra, porque somos sus embajadores. Y eso no es que nosotros no lo hemos ganado. Nosotros no hemos pagado por eso, sino que el Señor estableció su pacto con nosotros de hacernos parte de su familia. Por eso en las buenas nuevas de Cabudare acostumbramos decir esto. Somos la familia de Dios, porque eso somos. Porque miren cuánto Dios les amó, dijo Juan, que les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Por qué podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas? ¿Por qué podemos confiar en que Dios suplirá para cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria? Porque somos su especial tesoro. Y como parte de ese pacto, Dios también nos dio autoridad. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y alguien puede preguntarse, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la fe? Todo. Porque la fe de un cristiano no se fundamenta en algo que está fuera de él, sino en algo que Dios ha plantado dentro de él. La convicción de saber quién es. Esto nos da identidad. Cuando pedimos, no mendigamos ante Dios. Porque lo que recibimos de Él, no lo recibimos por mera misericordia. Lo que ahora recibimos de Él, lo recibimos por la gracia y el favor que Él muestra para con sus hijos y sus hijas, para con su iglesia. Y entre esas cosas nos ha entregado la autoridad, Jesús hablando con sus discípulos. Y luego que el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, eso te lo ha dicho mi Padre que está en los cielos. Y luego dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia ha recibido autoridad por medio de ese pacto que Dios ha establecido con ella. Y si tú y yo, como cristianos, formamos parte de su iglesia, basemos nuestra fe en ello. Vivamos confiadamente en que Dios nos ha dado autoridad. Es más, Jesús llegó a decir en un momento dado en el que sus discípulos se acercaron admirados por las cosas que aún Él hacía, y Él les dijo, mayores cosas que las que yo hago son las que ustedes harán.
Y pienso que no solo mayores en tamaño, sino mayores en cantidad. Es decir, porque el tiempo en el que la iglesia está acá en la tierra es obviamente mayor al tiempo que Jesús estuvo entre nosotros siendo un ser humano. Por eso debemos confiar en que por medio del pacto que hemos hecho, que Dios ha hecho con nosotros, podemos entonces actuar sabiendo quiénes somos en Él. Podemos confiar en que de Dios recibiremos las promesas porque somos sus hijos. Que cuando nos acerquemos al trono de la gracia del Señor, lo hagamos con plena confianza, porque no tenemos a un sumo sacerdote, dice la carta a los Hebreos, que no se compadece de nosotros, sino uno que fue probado en todas las cosas y que nos entiende y que nos comprende. Y cuando fundamentamos la fe en eso, entonces nuestra fe será firme y durará, será inconmovible. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus pactos. Porque cuando Dios se compromete, y es lo que ha hecho con su iglesia, no faltará. El cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará. Aunque ustedes, dice Dios hablando en la Escritura, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Por eso, si basamos nuestra fe en Dios, en su palabra y en su pacto, viviremos una fe inconmovible. Las próximas semanas estaremos a través de la Escritura mirando cómo es que la fe actúa en diferentes áreas de nuestra vida, desde las más cotidianas hasta las más trascendentes. Por eso te animo a que continuemos compartiendo acerca de esa fe que por medio de Jesucristo ha sido plantada en nuestros corazones. Oramos un rato al Señor. Queridos hermanos, si estás con tu familia, quiero animarte para que, aún mientras comparto este rato de oración, puedas orar con ellos. Pero que no te limites solo a este momento en el que estaré orando con ustedes. Tomen tiempos para orar. Aún háganlo de manera particular y personal. Pregúntense como familia ahora mismo, ¿en qué estamos nosotros basando nuestra fe? ¿Estamos esperando que la decisión de un hombre cambie para que nuestra vida sea mejor? ¿Estamos esperando que las decisiones de algún poderoso nos favorezcan para que nuestra vida sea mejor? ¿Estamos esperando que alguna realidad presente, realidad de nuestra sociedad sea distinta para que nuestra vida sea mejor? ¿O estamos fundamentando nuestra fe en Dios? También te animo a tomar un tiempo para cantar al Señor, alabar juntos a ese Dios maravilloso, recordando que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y soy un convencido de que cuando la iglesia comienza a cantar y adorar al Señor, aún el infierno se detiene. Aún la maldad en el corazón de aquellos que son nuestros enemigos espirituales se detienen, porque se hace presente el Rey en medio de la alabanza, y así lo dice la Escritura. Y lo que dice que si el Dios nuestro está presente, calle delante de Él toda la tierra. No solamente cantamos como artistas elevando una canción, estamos simplemente adorando al único Dios grande y fiel, que ha plantado confianza, seguridad y fe en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias porque tú nos bendices.
Gracias, Señor, porque aún si creemos en ti, es porque has plantado fe en nuestros corazones. Esa convicción que nos hace transitar aún en medio de lo que no vemos, de lo que no pueden palpar nuestras manos, pero con la seguridad de saber que nuestra vida está escondida en ti. Oro por cada persona, por cada familia, y lo que te pido, Señor, es ayúdanos para no flaquear en nuestra fe. Al contrario, para fundamentarla bien, para basarla en aquello que es inconmovible. Esa roca inconmovible que eres tú, Jesús, para nosotros. Que cada hijo, cada padre, cada cónyuge hoy pueda decir: Señor, mi vida no está fundamentada en lo que tengo o en lo que he dejado de tener o en las promesas de alguna persona. Mi vida está fundamentada en el Dios eterno y fiel que me ama y me ama para siempre. Y hoy te pido, Señor, que aún nos permitas confiar en tu palabra, que nos ilumines a través de ella, para transitar cada valle, cada sendero, cada vereda de la vida, para tomar decisiones y hacerlo con sabiduría, para confiar en lo que somos, oh Dios. Y hoy te pido, Padre, que afirmes en nuestros corazones que has hecho un pacto con nosotros, un pacto eterno, porque tú, Jesús, moriste una vez y para siempre. Y por medio de ese pacto podemos vivir confiadamente. Transitar la vida sabiendo quiénes somos. Somos tus hijos y tus hijas, y tú no nos abandonarás. Con nosotros estarás aún en los momentos de angustia. Y eso hará que vivamos con mayor tranquilidad, con menos temores, porque sabemos que tú eres nuestra sombra a nuestra mano derecha. Gracias, Señor. Bendigo en tu nombre a cada persona que hoy nos ve. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, mantengámonos firmes en la confianza de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Dios eterno y fiel. Y si esta semana atraviesas algún tipo de prueba, oro para que el Espíritu del Señor te recuerde aún las cosas que hoy hemos compartido. Que Dios te bendiga. Síguenos viendo a través de los medios que estamos usando. Tenemos un canal ahí en YouTube, también a través de nuestra página web. Un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.